Hola, buenas. Seguimos con la materia. Vamos a pasar al capítulo 2 del apunte, donde ya vamos a comenzar a conocer qué es lo que ocurre con el caso de los fluidos. En los videos anteriores vimos la definición de fluido y algunos conceptos básicos. Eh, Giovanni trató con un poco más de detalle lo que es la transformación de unidades, que como les dije, yo creo que es algo central, es una base, es un desde el punto de vista de el ejercicio de la profesión, de ahí estamos hablando, porque nosotros en ingeniería trabajamos con números y los números tienen unidades y yo tengo que ser capaz de sumar peras más peras y manzana más manzana y por lo tanto tengo que pasar peras a escribir la manzana o algún equivalente para poder hacer todas las multiplicaciones y divisiones que correspondan. Eh, Pasando al capítulo 2, aquí lo que voy a estar hablando durante esta y la próxima semana son lo que son las propiedades de los fluidos. Propiedades de los fluidos. En muchos casos vamos a estar hablando de propiedades que son, no solamente se restringen al ámbito de los fluidos, sino que son más bien generales a todo tipo de estado de la materia, el calor específico, la densidad, etcétera. Pero hay algunas propiedades que son propias de los fluidos, en particular la tasa de información angular, como nosotros la vamos a comenzar a ver en el próximo video. ¿Ya? Pero por mientras, una pequeña introducción a qué es lo que nosotros entendemos con propiedades. Son parámetros que describen, más que describen, cuantifican la forma en que un fluido está o interactúa con el medio. ¿Ya? Hay algunas propiedades que son características de cómo el fluido está. Por ejemplo, la densidad. ¿Ya? La densidad me dice cuánta masa hay por unidad de volumen. Por lo tanto, me está diciendo, es una medida de qué tan comprimido está el fluido. ¿Ya? Y hay otras propiedades que me dicen cómo este fluido va a estar interactuando con el medio. Y esa interacción puede ser ante respuestas de fuerzas, y ahí va a aparecer la viscosidad como una propiedad fundamental. O también desde el punto de vista termodinámico, donde aparece, por ejemplo, el calor específico, ¿ya? O un módulo de compresibilidad también, ¿ya? Así que, pero lo que importa es que son parámetros que cuantifican la forma de cómo el fluido está en este estado o cómo va a reaccionar con el medio mediante algún cambio en las condiciones externas. Estos parámetros, lo que estoy hablando son números con unidades, ¿ya? De eso es lo que estoy hablando. Y si nosotros decimos que el fluido 1 es diferente al fluido 2, es porque alguna de las propiedades del fluido 1 va a tener un número que es significativamente diferente a la otra propiedad del fluido 2, así como lo entendemos, más allá de que la composición química, que eventualmente puede decir de que efectivamente este fluido es diferente a este otro de acá. Eventualmente se podría dar el caso que uno pueda tener dos fluidos que van a estar respondiendo de la misma manera porque tienen las mismas propiedades y uno podría decir, bueno, estas dos cosas son análogas, ¿ya? Dependiendo del problema que nosotros estamos hablando, ¿ya? Pero así que estamos hablando de números y esos números tienen unidades. Pues, el ejemplo es la densidad. La densidad de un fluido llamado agua es del orden 1000 kilos por metro cúbico o una tonelada por metro cúbico. O sea, si ustedes toman una tonelada de metro cúbico, un metro cúbico de agua, un metro por un metro, eso va, la masa que va a estar contenida de agua dentro de ese metro cúbico va a ser una tonelada. ¿Ya? O sea, es una cosa importante considerar, sobre todo si están pensando en diseño de piscinas. ¿Ya? Sobre todo si las piscinas están en edificios, no se les puede olvidar el agua. Como un factor importante para el diseño estructural. Y después tomamos otro fluido llamado aire. Ese otro fluido, a priori nosotros podríamos decir, bueno, el aire es bastante menos denso, tiene una concentración bastante menor. Si es que yo de partida en el aire no floto, en el agua sí floto.
y eso está relacionado principalmente con la densidad, y la densidad del aire es del orden de 1 kilo por metro cúbico. O sea, estamos hablando de 1000, hay un factor 1000, entre 1 kilo por metro cúbico y 1000 kilos por metro cúbico, estamos hablando que hay 3 órdenes de magnitud, que es lo que explica una de las tantas diferencias que existe desde el punto de vista de propiedades entre un fluido llamado agua líquida y otro fluido llamado aire, la composición que nosotros tenemos acá en la atmósfera, ¿ya? Y tienen unidades, o sea, si yo digo si yo digo la densidad, esto acá es la densidad del agua va a ser igual a, no sé, 1000 kilogramos por metro cúbico, pero también yo puedo decir que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, ¿ya? O puede ser igual a 1 tonelada por metro cúbico, o 1 gramo por mililitro, o 1 kilogramo por litro, ¿ya? Todas esas son diferentes formas que nosotros vamos a estar escribiendo la densidad del agua, ¿ya? Y lo importante es siempre destacar de que tenemos que estar acompañando de las unidades. Si digo que la unidad del agua es orden uno, ese uno no tiene ningún sentido, ¿ya? Porque tiene que estar acompañado de una unidad. Así que el uno tiene unidades, ¿ya? Lo mismo que con el caso del agua, unidades. Entonces, cuando nosotros vamos a estar, cómo está estructurado esta parte de acá, vamos a hablar primero propiedades de transporte, donde principalmente vamos a estar hablando de la viscosidad, pero también aparece la conducción de calor y difusión de masa, pero principalmente el foco nosotros lo vamos a estar poniendo en la viscosidad, y esto acá en el contexto de propiedades de transporte, porque la viscosidad esencialmente es una propiedad del fluido que me está diciendo cómo va a reaccionar ante la acción de esfuerzos, ¿ya? Y si es que yo comienzo a ejercer un esfuerzo de corte sobre un cierto fluido, el fluido que está en contacto con, con lo que yo estoy moviendo, una placa o la mano o lo que sea, se va a estar moviendo con la misma velocidad de la mano, y ese movimiento se transmite al interior del fluido producto de esta propiedad llamada viscosidad, ¿ya? O sea, el fluido se entera de que hay algo que se está moviendo gracias a que existe esta propiedad llamada viscosidad. Eh, y también vamos a estar hablando de las propiedades termodinámicas. Termodinámicas. Donde aquí aparecen cosas como el calor específico, la densidad, que ya lo estuvimos hablando, va a aparecer el módulo compresibilidad, compresibilidad, eventualmente aparece la dilatación térmica, etcétera, ¿ya? Y la tensión superficial, que esta aplica, que es una propiedad propia de los líquidos, ¿ya? No funciona no funciona para efectos de los gases, así que es una propiedad que es propia de los líquidos. Así que esa es más o menos la estructura de la cual vamos a estar hablando. Primero vamos a entrar con lo que es la viscosidad, para poder entender, uno, este concepto de las tasas de formación de los volúmenes de control ante la acción de algún esfuerzo de corte. También van a aparecer algunos conceptos como el roce, que ya lo tienen que manejar, cómo yo puedo ocupar un fluido lubricante como una especie de freno para evitar de que las cosas anden mucho más rápido. Eh, ¿Cuáles son las características que yo tengo que tener desde el punto de vista si tengo un freno separado por, no sé, son dos placas? El espesor entre las placas pasaría a ser una de las variables que son relevantes, y así sucesivamente, ¿ya?
Y después están lo que son las propiedades termodinámicas, donde esto acá más bien un repaso del ramo termodinámica o termodinámica química, aquí, o no sé cómo se llama, que tienen que haber visto, y la sensación superficial también para poder entender algunos fenómenos que se observan principalmente en el caso de líquidos. Así que de esto vamos a estar hablando durante la semana. Esta semana, viscosidad, y después a partir de la próxima, lo que son estas otras dos de acá. Pero lo importante es que ustedes retengan el hecho de que las propiedades de los fluidos, estamos hablando de los fluidos, ¿ya? No del flujo, que son las cosas que le hablé en uno de los videos. Vamos a estar hablando de propiedades de los fluidos. Son parámetros que cuantifican la forma en que un fluido está o interactúa con el medio. Y cuando estamos hablando de parámetros, lo importante es que tienen unidades, ¿ya? Por ejemplo, la densidad del agua, yo lo puedo decir que va a ser igual a 1000 kilos por metro cúbico, puede ser 1 gramo por centímetro cúbico, 1 tonelada por metro cúbico, 1 gramo por mililitro o 1 kilo por litro, ¿ya? Son diferentes formas de que yo tengo que escribir, así que aquí aparece que el uno tiene unidades, ¿ya? Y es importante conocer cuáles son las unidades del número que yo estoy hablando. Y los tipos de propiedades que nosotros vamos a estar hablando en este curso. Así que eso sería. Nos vemos. Chao.